El carnaval de los 80 está considerado como un gran tesoro para la historia del carnaval. Esta década, llena de cambios, ayudaría a asentar el concurso que tendríamos en décadas siguientes. Autores que se consagraron, otros que daban sus primeros pasos sobre las tablas, la irrupción de diferentes estilos dentro de una misma modalidad, o hechos históricos que se quedaron para la eternidad. Hoy les traigo unas cuantas de aquellas historias y curiosidades que el carnaval de los 80 nos dejó. Esto es, el carnaval de mis oídos. El carnaval de mis oídos, un podcast con carnaval. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ratito de carnaval, un nuevo podcast de aquí, desde este humilde canal. Y bueno, un podcast de esta semana que lo he querido vestir con olor y sabor del carnaval de los 80, ¿no? Una década que, como he dicho antes, se considera como un tesoro para la historia del concurso, una década que dio de sí muchísimo, muchos cambios, muchas anécdotas, muchas historias ahí entrelazadas unas con otras, autores y hay grupos de aquí para allá, muchas cosas polémicas, o sea, increíble. Es una década que yo no he podido vivir, yo no nací en esa época ni posteriormente. Entonces es una década que al final, lo que me queda a mí personalmente, y entiendo que a la mucha gran mayoría de la afición al carnaval, es una década que se les queda pues en vídeos, en relatos, en libros, en artículos de carnaval, ¿no? Es al final algo que no se ha podido vivir, pero que gracias a lo que queda para la historia, esos relatos, nos hemos podido nutrir, ¿no? Y conocer historias. Entonces, bueno, pues he pensado que para el programita de hoy traer unas cuantas historias, algunas más conocidas que otras, pero que después de escuchar esto, bueno, pues sepáis alguna cosilla más que a lo mejor no supierais. Y como digo, historias y también curiosidades, ¿no? Sobre cosas que pasaron en esa década. No está todo. He hecho un pequeño, bueno, un pequeño rebaño, ¿no? De cositas así a destacar. Pero bueno, espero que me acompañéis en este viaje, os guste este programilla. Y pues nada, vamos a empezar muy rápidamente con, bueno, moviéndonos al año 1980, porque ahí tuvimos lo que sería una de las noches más tensas y recordadas de la historia de las finales de la gran final. Vamos, como digo, a ese año 1980. Bueno, y como bien he dicho, vamos a hablar un poco de lo que aconteció aquella final de 1980, aquella noche. Un año, 1980, como digo, bueno, fue un año histórico por muchas cosas a destacar, ¿no? Como curiosidades de ese año. Así pues tuvimos lo que fue la primera agrupación femenina, ¿no? Que estuvo compuesta por mujeres, en este caso fue una chirigota, la chirigota de las Molondritas, que pasaron, como digo, pasaron a la historia por estar compuesta por mujeres. También tuvimos el primer carnaval con diosa, no con reina, antiguamente durante la dictadura, ¿no? Y aquellos años donde el carnaval se celebraba en mayo, que no era carnaval, era fiestas típicas gaditanas. Pues la imagen antiguamente en la que se le coronaba, ¿no? a la mujer más guapa de la ciudad, ¿no? Y tal, pues, ¿no? Antes era considerada como reina, pues ese año se pasó a llamar diosa del carnaval, algo que estuvo vigente hasta hace unos años, donde ya se decidió suprimir esa figura dentro del carnaval. Y también fue un año en el que se acuñó por primera vez el término cajonazo, y sobre eso es lo que va esta historia de 1980 de la gran final, porque en ese año tuvimos lo que para la historia pasó, ¿no?
el hecho de que se cantara por primera vez, ya digo, se acuñó el término cajonazo y se cantara por primera vez en la escalerilla de la Universidad de Medicina, ¿no? Ahí es donde ese año se fueron a cantar durante la final tres agrupaciones, tres comparsas que se quedaron fuera de la final. Y como digo, para la historia pasó este hecho, ¿no? De que allí fueran a cantar durante la final y los que no estaban, los aficionados que estaban fuera del teatro, fueran allí a escuchar. De hecho, se decía, ¿no? Que había una final dentro y otra final fuera, ¿no? Porque eran tres comparsas que estaban llamadas a estar en la final y finalmente no entraron. Pero no solo se queda, la historia no solo se queda en ese hecho, sino en lo que supuso toda esa noche y posteriormente los preparativos hasta esa final, que es a lo que yo vengo un poquito a relatar, ¿no? Cómo se gestó eso y cómo se sufrió y se vivió aquella noche de la gran final de 1980. Y bueno, y para quien no lo sepa, que tres comparsas fueron aquellas las que se atrevieron, ¿no? a desafiar a la final del Falla e irse a la escalera de Medicina a cantar. Bueno, pues fueron tres comparsas, una mundialmente conocida como es Caleta, aquel cajonazo de Antonio Martín. Otra fue Los Luceros del Alba. Y la tercera fue Cuba. Especialmente esta comparsa fue un caso bastante anecdótico, porque esta comparsa no es que la dejaran fuera de la final, es que fue descalificada del concurso. Bueno, aquí viene un poco la intrahistoria de ese carnaval. Esta comparsa traía en su repertorio un estilo un poquito más dinámico, digamos, ¿no? Se usaban instrumentos que no era, que eran fuera de lo acostumbrado, ¿no? Guitarra, bombo y caja. Bueno, en su repertorio pues usaba diferentes instrumentos, como digo. Y todo empezaría con unas declaraciones de alguien del jurado en el que, digamos que se lamentaba, ¿no? Llamábamos así, de que el carnaval estuviera evolucionando a una cosa que no era carnaval, ¿no? Como que se estaba modernizando mucho esto de usar diferentes instrumentos y tal, y que no se le prestaba realmente atención a las coplas, al mensaje, ¿no? Sino que llenaba el repertorio con esta musicalidad y punto, ¿no? Y ahí que lamentaba esto. Entonces, desde esta comparsa, desde la comparsa de Cuba, esto se lo tomaron mal, o sea, se tomaron fatal este comentario, ¿no? Ese ataque hacia alguien del jurado, ¿no? Que así lo hiciera saber de esa manera, ¿no? Y obviamente, si alguien del jurado se queja sobre una comparsa, pues entienden que el beneplácito de pasar a la final o de darle un buen premio no iba a ir acompañado de una cosa de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la comparsa se enfadaron y decidieron no presentarse en el horario que le tocaba actuar, ¿no? Dentro de la sesión decidieron no actuar hasta que ese miembro de jurado pidiera explicaciones, ¿no? O saliera a disculparse, tal y cual. Bueno, la cosa es que decidieron no participar en esa y por tanto el jurado decidió descalificarlas. Si no han cantado en su horario, descalificadas. ¿Qué pasó esa misma noche? La noche, como digo, no de la final, sino de las que fueron descalificadas. Que la gente empezó a pedir la actuación de Cuba. Ya digo que era una comparsa que iba enrachada, o sea que estaba en las quinielas para hacer un primer premio. Y la gente, tras enterarse de que podían ser descalificadas, que se habían sido ya descalificados, pidieron la actuación de Cuba. Y algo también muy anecdótico en este sentido es que permitieron cantar a la comparsa en el último lugar de esa sesión, de esa misma sesión en la que tenían que haber cantado dentro de su horario. Permitieron a la comparsa cantar última, pero ya sabiendo que estaba descalificada. Actuaron, la actuación fue un numerito, bastante tensión, pasión. Se dice también componentes de la propia agrupación llorando mientras actuaban, ¿no? Porque ya estaban descalificados, ya no se podía hacer nada más. Y como digo, esa es la historia de esta comparsa, que no fue un cajonazo como tal, porque no la dejaron fuera de la final, sino que fue directamente descalificada.
Junto a esta comparsa, como digo, Cuba, también tenemos a Caleta, la comparsa de Antonio Martín, que también se decía que iba para primer premio y finalmente se quedó fuera. Y los Luceros del Alba, en la que el director era uno de los hermanos catalán. Decidieron durante el día de la final, bueno, imaginaros, bueno, el mosqueo que se tiene normalmente al día siguiente del fallo del jurado de las que pasa la final, el mosqueo que siempre tienen aquellos carnavaleros que se han quedado fuera de la final y que pensaban que tenían el pase asegurado. Ellos lo llevaron a un siguiente nivel y empezaron a hablar, empezaron a tramar el hecho de hacer, bueno, lo que finalmente hicieron, ¿no? El ir a la escalera de medicina a cantar allí su repertorio. ¿Qué pasó? Bueno, pues efectivamente empezaron a hablar, tenían un mosqueo interesante. Antonio Martín dijo que por él, vale, si sus componentes querían ir allá a cantar, que fueran, pero que no quería meterse en peleas, en bulla ni nada, simplemente ir a cantar repertorio e irse, que parece que sí, que le estuvieron diciendo que sí, que iban a hacer eso simplemente, que lo que querían era cantar allí, que la gente los viera, los apoyara y tal y cual, y nada más, que no iban a montar ningún tipo de bulla. Se pusieron de acuerdo, el rumor empezaba a correrse por todo Cádiz de que estas comparsas iban a actuar o iban a pasarse por allí, por alrededor del falla, a cantar. Y una de las cosas por las que también decidí traer esta historia al podcast es por lo que ocurrió al principio de esa noche, de esa final. Y es que dentro del concurso, ya fijaros, había tensión, ¿no? Imaginaros esas comparsas preparándose para ir al falla, la legión de gente que ya las seguía desde su local de ensayo hasta el falla. Allí se lió bueno, la gente insultando al jurado con carteles de Cuba primer premio, a tope. O sea, ahí el fanatismo se desbordó un poco, ¿no? La tensión que había fuera y dentro, porque dentro, como digo, que es lo que más me llamó la atención cuando indagué y supe más de lo que pasó esa noche, es que dentro la final empezó tarde porque hubo amenazas de bomba. No se sabe, no sé, o no se sabe de dónde venían esas amenazas de bomba, si fueran propicias de algo externo al carnaval, si fuera algo que se hubiera dicho, se hubiera planificado desde las comparsas que iban a cantar fuera, no se sabe si no se sabe exactamente dónde habían salido esas amenazas de bomba, pero sí que es verdad que la final tendría que haber empezado a una hora. De hecho, abría la final la comparsa de Joaquín Quiñones, que, que debutaba en la final. O sea, la comparsa de Joaquín Quiñones había pasado por primera vez a la final. Otra cosa anecdótica de esta historia. Tenía que abrir la final de 1980 y no pudieron abrirla a la hora que estaba establecido porque, como digo, hubo hasta 3 amenazas de bomba, hasta 3 momentos tuvieron que parar todo el preparativo, que la policía entrara allí a investigar el teatro, o sea, asegurara de que no había opción de que hubiera allí dentro un atentado. Obviamente la seguridad siempre es lo primero, se tenían que asegurar de que no había tal amenaza. Y mientras que dentro del falla, como digo, había mucha tensión, fuera, pues pasaba lo que pasaba, como digo. Estas 3 comparsas se iban intercalando dentro de lo que es el espacio, ¿no? Que le dejaba a los aficionados, donde comúnmente ya se ha hecho la imagen, ¿no? De la escalerilla, se redondela ahí, que hacen los aficionados para que se escuche la agrupación. Pues esas 3 comparsas iban cambiándose, cantando su repertorio, el repertorio que no habían podido cantar dentro de la estipulada final. Y como digo, es una noche que pasó a la historia por esta tradición que hasta hoy en día se mantiene. Ya no solo van allí a cantar durante la final, que la verdad hoy en día se vería como un gesto feo ir durante la final a cantar allí fuera, pero que sí, sin embargo, se mantiene, pues por ejemplo, bueno, los grupos que cantan al final de esta gran noche de carnaval, pues mientras que se esperan los premios, o una vez ya dado los premios, se ha empezado oficialmente el concurso en la calle, el carnaval, perdón, pues se van a esa escalerilla y cantan allí, ¿no? Al final es una tradición muy bonita que se ha quedado de esa noche, que como digo, fue mucho más tensa y mucho más
enrevesada de lo que, bueno, de primeras se puede oír, se puede escuchar cuando se habla de esta historia, ¿no? Pues recordemos, como digo, esa noche en la que hubo hasta 3 amenazas de bomba dentro del teatro y mientras que se revisaba, se atrasaba la final una hora, imaginaros lo que sería ahora retrasar la final una hora por un tema así, fuera pues se estaba cantando y se estaba echando un fuerte pulso, tres agrupaciones que podrían, deberían, ya a gusto propio, haber estado en esa final y que el jurado decidió dejar fuera. Y como nacimiento de aquello nació el tan temido término de cajonazo. Y ahora vamos a dar un pasito más, nos vamos al año siguiente, al año 1981, para rescatar aquí la historia de un coro que hizo historia en el concurso y que estuvo a punto de no hacer historia. Por supuesto me estoy refiriendo al coro mixto de Luis Frade y Adela del Moral. Este coro que, como digo, haría historia en el concurso siendo el primer coro mixto que incluía de forma activa la voz de la mujer dentro de esta modalidad y del carnaval en general, aunque como ya he dicho antes, en el año anterior fue cuando se presenta la primera agrupación con voces femeninas, como fue la Chirigota de las Molondritas. Aquí sí que fue algo más duradero, más serio, más para concursar bien y para optar a premios. Lo que pasó con este coro, que como digo, estuvo a puntito de no ser así, de no participar. Así que vamos a rescatar esa historia de 1981. Y es que en ese año, como digo, participaría el primer coro mixto que, bueno, pues este coro nace de una pandilla de amigos, deciden montar un coro, pues por divertimento. No tenían intención de concursar, ¿no? De primeras. Y bueno, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos cuentan los propios autores, ¿no? de este coro? Pues que empezaron a hacer los ensayos, a mostrar a familiares, amigos, allegados, demás, lo que tenían montado para como un coro. Y bueno, el tango, el coro en sí sonaba de maravilla, sonaba muy bien y la gente, bueno, pues empezó a decir esto es una pena que no vaya al falla, ¿no? Que no se vaya a concursar con ello porque la verdad es que tienen nivel para ello. Entonces ahí le empezó a comer un poquito la tostada, ¿no? La cabeza a los dos autores, a Tato Ruiz Frade como Adela del Moral. Y bueno, dentro de esta cosa de qué hacemos, pues decidieron presentarse a ver qué pasaba, a ver hasta dónde llegaban, si era bueno era bueno, y si no, pues nada, pues se quedaban con la experiencia. ¿Qué pasó? Que aquí viene la gran anécdota. Lo hicieron a espalda del grupo en sí, o sea, decidieron presentarse sin consultar al grupo si querían participar en el concurso. Ellos hicieron la participación, o sea, rellenaron toda la inscripción para participar un viernes y lo que no cayeron, no se dieron cuenta en ese momento es que al día siguiente, siendo sábado, salía la relación en el diario de las agrupaciones que habían presentado eh, todo lo necesario para apuntarse al concurso. ¿Qué pasó? Que obviamente llamó mucho la atención un coro con nombres de mujeres, ¿no? Entre sus componentes. Entonces, así salió la noticia en el diario. No solo salió la lista de las agrupaciones que iban a participar, sino que aparte el titular era Se presenta el primer coro mixto al carnaval, ¿no? Al concurso del carnaval de Cádiz.
Lo harían bajo el nombre de Los Mariscadores Gaditanos, ese coro de 1981. Pero claro, como digo, como lo hicieron a espaldas de sus componentes, pues la que se liaría ese día, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué se os ha ocurrido? No sé qué. Bueno, se lió un gran pitote. Se reunieron ese mismo día. Se dijeron, mira, pues sí, hemos decidido apuntarnos, patati patatá, lo que fuera. Y al final, pues bueno, vamos a hacer lo que queramos la gran mayoría del coro. No es obligación ir a participar, nos hemos apuntado a ver lo que nos trae esta participación, pero que si no queréis, no vamos a concursar. Y aquí es donde entra la gran curiosidad de esta historia, ¿no? Y es que efectivamente llevaron a votación la participación del coro, de si se iba a participar al falla o no. Había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra. Como digo, se decidió democráticamente lo que se iba a hacer. Y el gran dato de esta historia es que salió el sí por un solo voto. Es decir, por nada, una persona además decidió que sí quería concursar en el falla frente a las que no querían concursar. Esta fue la votación, como digo, que cambiaría la historia del concurso. Este coro tiró para adelante, decidió participar en ese 1981. Un coro que rompió fronteras y barreras, sobre todo para la mujer en el carnaval. Y que a mí es que estas cosas se me hace muy de pensar de qué habría pasado con el carnaval si se hubiera votado que no, si ese voto a favor hubiera sido ese único voto en contra y no hubiéramos tenido este coro de Luis Frade y de Adela del Moral, que posteriormente, bueno, que no es un coro que se quedará en nada, que posteriormente tenemos un coro que ganaría primeros premios, ganó 2 primeros premios consecutivos en el año 1986 y 1987, es decir, es un coro que no solo hace historia por lo que conlleva la participación de voces mixtas, sino que consiguió premios, consiguió pasar a la final. Y ahí está, ¿no? Ahí está en la historia del concurso. Ya digo, casualidades, ¿no? Que ocurre siempre, esa casualidad, ese pique, ¿no? Que le llevó a presentarse, esa cosa de que al final se decidiera por votación lo que quisiera la mayoría del coro y que un solo voto fuera determinante para cambiar la historia del concurso y dejar para la historia esta anécdota. Un año en el que, bueno, dentro de más anécdotas tenemos que fue el primer año que se celebró la primera erizada del concurso y que por primera vez se iba a retransmitir la final por televisión, ¿no? Por televisión española, que al final no fue así. Hubo problemas técnicos que no se llegó a explicar y al día siguiente se retransmitió pero parte de esa final, o sea, ni siquiera la retransmitieron entera. La verdad que fue bastante decepcionante para los aficionados al carnaval, que algo se anunciara así a bombo y platillo y al final pues nada. Pero bueno, también ahí queda como curiosidad. Y como última curiosidad que dejo aquí en este año 1981, que no es de ese 1891, pero sí que tiene que ver con el coro. Y es que, como ya he dicho, este coro ganaría 2 primeros premios consecutivos. El primero en el año 1986 con La Viudita Naviera. Año siguiente con Watusi repetiría ese primer premio. Pero me parece muy curioso que en el año 1985, el año anterior a ganar el primer premio, este coro se quedó en preselección. En preliminares, no pasó de preliminares este coro. Y no sé, porque tampoco he indagado mucho, pero así de bote pronto no me suena que ninguna otra agrupación o cualquiera de las otras 4 modalidades haya participado un año quedándose en preliminares y al año siguiente ganar el primer premio. No sé si habrá algún dato así también por ahí, si lo conocéis pues estaría encantado de leerlo, pero ya digo, un dato que también me parece sorprendente alrededor de este coro que hizo historia y que a punto estuvo de no hacer historia.
siga habiendo señores que solo salen por el dinero, por el dinero. Ay, ay, ¿cómo puedes llamarte tu gaditano si en realidad pasas de tu pueblo y no de artista sin importarle? Te llaman tu restaurante, o te vas a Marbella dejando a Cádiz en los carnavales. No se puede aguantar, no se puede aguantar. A ver si te vas dando cuenta que el pueblo ya sabe tus falsedades. Que aprende de esas chirigotas que salen ahora las ilegales. Esas que no van al falla y que no buscan rivalidades. Esas que no nos suponen hacen la fiesta en la calle. Esas que van demostrando que son legales. Y que las lesiones a tantos grupos profesionales. Nos vamos ahora al año 1985 con una historia que cuando supe de ella me pareció muy curiosa, una historia cortita pero curiosa. Y es que, bueno, el año 1985 fue histórico por muchas cosas, ¿no? Para empezar, bueno, se creó ese año lo que es la preselección, que, bueno, así pasó el concurso a tener 4 fases en vez de 3 como tenía antes. Antiguamente eran las 2 semifinales y la final, pues se creó la preselección en la que se cantaría 4 pasodobles y 4 cuplés, o bueno, 4 pasodobles o tango y 4 cuplés. Y como digo, el concurso así duraría 4 fases y las finales se pasaron a ser 3 por modalidad. Este año también pasaría algo bastante curioso, y es que Antonio Martín y Joaquín Quiñones, dos de los autores más potentes en esos años, ¿no? Los que se estaban ya disputando primeros premios, resulta que se intercambiaron sus grupos. Es decir, Antonio Martín tomaría el grupo de que Joaquín Quiñones había llevado al Falla y, por ejemplo, había ganado el primer premio con Diosa del Olimpo o el segundo premio con Robot. Ese grupo lo tomaría Antonio Martín y Joaquín Quiñones, por ende, tomaría el grupo de Antonio Martín con el que había conseguido otros tantos primeros premios antes. Joaquín Quiñones también aquí empezaría a hacer con su comparsa junto a Pepito Martínez. Y como digo, esta historia, el protagonista viene a ser la comparsa de Antonio Martín, como ya he dicho, con un grupo renovado, un grupo con el que ya Antonio Martín se haría inmortal dentro del carnaval, con esos 3 primeros premios consecutivos que conseguiría. El primero, como digo, en ese año 1985. Este año, como bien digo, empezaría lo que llegaría a ser el gran triplete de Antonio Martín con 3 primeros premios consecutivos. Ese 1985 presentó la comparsa Entre Rejas, mítica comparsa, muy reconocida en gran parte por su escenografía, esa gran reja que mantenía detrás de ella presos a los componentes de la comparsa. Y como digo, esta historia es muy cortita pero muy anecdótica, y es que para la final, para la gran final de ese 1985, informaron a Antonio Martín y al grupo que no podrían poner la jaula en la final. La excusa era, bueno, por tema de televisión, tema de espacio, que al final, bueno, todas las agrupaciones tenían que ir con la misma escenografía, que al final era el fondo negro, tal y cual. Bueno, excusa de que Antonio Martín pues no comprendía, ¿no? Él mismo lo dice, ¿cómo me habéis dejado concursar en fases anteriores con la jaula y que ahora sea la final haya problema con poner la jaula? La historia aquí, bueno, obviamente pues le dijeron, mira, que no la puedes poner, que está prohibido ponerlo en la final por XXXX. Y la historia aquí es que Antonio Martín se puso en sus treses que no, que la comparsa tenía que cantar con la jaula. Además es que perdía muchísimo cantar sin la jaula, obviamente. Imaginaros Entre Rejas. Esa actuación sin la jaula, pues es que no le come mucho sentido a lo que venían representando, ¿no? Y la forma, ¿no?, en la que la hacían. Entonces Antonio Martín dijo, yo voy a participar con la jaula. Y le dijeron, ¿te puedes jugar la descalificación? Y él dijo, yo voy a actuar con la jaula. Y finalmente actuó con la jaula a riesgo de, como digo, esa descalificación cuando venía, bueno, pues, venía enrachado para llevarse el primer premio, ¿no? Que
que cuando tú no tienes nada que perder, pues te da igual ir a concursar sabiendo de que te puedan descalificar. En este caso, bueno, pues Antonio Martín se estaba disputando un primer premio, tenía mucho que perder y aún así decidió que no, que la actuación se iba a hacer con las jaulas. ¿Qué pasó? Pues que no fue descalificado. Actuó con las jaulas, dio lugar a una actuación inmortal para el concurso en ese momento en que se abre la jaula. Ya al final del popurrí, esos componentes que salen a cantar ya sin estar entre rejas, ese falla que se caía tirando flores, ¿no? Esa imagen que se recuerda ya. Imaginaros lo que habría sido para la historia del concurso que esa imagen no existiera, ¿no? Esa gente tirándole rosas y flores a la agrupación, terminando su repertorio, ¿no? En ese momento que se abre la reja. Increíble, algo para la historia que si Antonio Martín hubiera dicho que vale, pues hubiera pasado por el aro de decir, pues mira, pues si no se puede bajo riesgo de descalificación, pues no cantamos con las olas y ya. Imaginaros lo que habría sido para el concurso y la historia del carnaval. Actuaron así, no le importó que pudiera ser descalificado y finalmente no fue descalificado. Aquí, bueno, pues ya posteriormente en declaraciones se dijo por parte del jurado de que no lo descalificaron porque la que se podía venir encima a ellos iba a ser menuda y efectivamente, imaginaros entre rejas que esa gran actuación quedara para la historia, porque al final fue con las rejas y tal, y el jurado viene a decir los premios y dice entre rejas descalificada. Pues se habría liado el pitote como se liaron otros años anteriores, ¿no? O como bien he venido narrando antes lo que pasó en ese año 1980, ¿no? Pues habría sido algo así. Así que fijaros esta historia, esta jaula prohibida, esta serie de acontecimientos que al final han hecho que para la historia pasara a formar parte una actuación legendaria de una comparsa, que esa comparsa finalmente se alzaría pues, con el primer premio, pues podría haber sido, por un lado, que no fuera tan legendaria porque no se contara con esa jaula, y por otro lado, que fuera que no esa comparsa se quedara descalificada, no contara como un primer premio para Antonio Martín, y que en años posteriores pues no contara, no rezara como que había conseguido un triplete con 3 primeros premios consecutivos. Fijaros la cantidad de acontecimientos que llevaron a, por un lado, que Antonio Martín dijera que no, que se cantaría con las jaulas, y que el jurado finalmente metería un poquito el rabo entre las piernas porque estaban en su derecho. O sea, si estaba prohibido y podían haberlo perfectamente descalificado a la comparsa, echándosele el pueblo encima, obviamente. Pero oye, ellos con el reglamento en la mano lo podían haber hecho, decidieron no hacerlo y al final pues es lo que ha dado para la historia esta magnífica actuación, este primer premio de esos 3 que posteriormente conseguiría el niño de San Vicente. Ay, a la rea de la cárcel, no me venga a llorar. Espérame por acá. Navale que tengo la libertad. Termina mi fantasía, termina. Acabó mi pantomima y volveré a encontrar la triste realidad cuando en mi copla diga Dios con pena mi vida sin cantar no tiene ilusión y no tengo otra presencia que expresarte mi sentir.
hablamos del año 1985 porque aquí tenemos otra historia que me ha parecido muy curiosa y he querido traer al podcast. Y es nada más y nada menos que algo, bueno, ese año nació algo que tenemos hoy en día y ya lo tenemos como bastante generalizado y extendido, ¿no? Durante el concurso. Y es nada más y nada menos que el nacimiento del jurado diario. Esas 5 personas que el diario de Cádiz, pues, le da el poder de dar de valorar de cierta manera y dar una puntuación a todas las agrupaciones que pasan por el Falla y que, bueno, pues durante el concurso es algo a lo que se agarran, ¿no? Los aficionados, ¿no? Como para ver por dónde pueden ir los tiros del jurado oficial, ¿no? Y tal. No solo ya a día de hoy el diario de Cádiz lo hace en más periódicos, más portales por internet y más, incluso los propios aficionados lo hacen. Pero como digo, este hecho tendría su nacimiento en el año 1985, el primer año que nació como tal el jurado diario. ¿Y por qué? ¿Por qué nació ese año? Bueno, pues nos tenemos que ir al año anterior, al año 1984, a una de las finales también más convulsas de la historia del concurso, ¿no? Y también se dio en esa década de los 80. Me refiero obviamente a la final de la que volaron los diarios, la final de 1984. Esa final, bueno, pues se lió el pitote en mitad de la final porque pasó que en la tirada del diario, bueno, como es sabido, los diarios se tienen que preparar durante la noche para que salgan por la mañana a la venta. Entonces, siempre durante la final se cierra la edición del diario sin que se termine la propia final. La final no termina antes de que el diario salga, se imprima y salga a la venta. Entonces, ¿qué pasó ese año? Pues que supuestamente, pongamos aquí muchas comillas en esta historia, se filtraron los premios de los que iban a ser los premios oficiales de esa final de 1984. Se comenta, se habla que un miembro del jurado le dio los premios que ya estaban decididos a falta de que aún quedaban agrupaciones por cantar, algo que es feísimo y la verdad que no debería ser así, pero bueno, se comenta, vuelvo a lo de antes, que un miembro del jurado le dio a un redactor del diario de Cádiz los premios por allí por el Falla, por los pasillos. Esta persona corrió calle abajo hacia donde estaba la editorial del diario y dio esos premios para que se publicara y salieran a la venta ya. Bueno, el diario se cerrara con esos premios, dado que el diario no iba a ver la luz, aunque ya estuvieran ahí puestos los premios, el diario no iba a ver la luz hasta que acabara el concurso. O sea que técnicamente era posible, vuelvo a añadir, pongamos muchas comillas en esta historia, era posible de que el diario metiera a última hora los premios y que se viera en la calle los premios cuando la final había acabado hace pocos minutos. ¿Qué pasó? Que por un azar de las circunstancias se hicieron eco y se consiguió unos ejemplares de ese diario en el que, como digo, ya, aún estando la final dentro disputándose, ya se veían esos premios que, como digo, ponían como premios oficiales. En la final se lió, se interrumpió la actuación de creo que fue, ahora mismo no sé si fue de una chirigota, ahora mismo no caigo exactamente qué agrupación fue, pero bueno, se interrumpió la actuación de una agrupación porque entraron gente con el diario en sí, tirándolo por los aires. Esto dejó a un Falla confuso. ¿Qué estaba pasando? Como que ya estaban los premios en la calle, si todavía había agrupaciones por cantar y por disputar la final. Se estuvo hablando de para la final, que mientras se pasaba esto, un cuarteto fue descalificado porque no podían actuar por la cantidad de ruido, ¿no? y desconcierto que había entre el público en el Falla en ese momento. El cuarteto Goma 2 fue descalificado porque se fue del escenario porque no podían actuar debido a esto. Y rápidamente el diario casi tuvo que sacar un comunicado diciéndote que no, hombre, no, que esos no son los premios oficiales. Esos son unos premios que nosotros creemos que puedan ser
pero que es una cosa nuestra, o sea, que no tiene nada que ver con el jurado oficial. Eh, Casualidades o no, al final los premios que dio el jurado para la final se parecieron mucho a los premios que adelantó el Diario de Cádiz, pero no eran exactamente iguales. Cambiaron sobre todo los primeros premios. ¿Vale? Más o menos todos los premios se mantuvieron igual, pero cambiando los primeros premios unos por otros, así, bueno, para parecer que daba un poquito la coba. La verdad que fue todo muy sospechoso, ¿no? Pero como digo, al final pues se cambiaron los primeros premios, hubo agrupaciones que fueron, si esos hubieran sido los primeros premios oficiales, salieron perjudicadas, porque por ejemplo la comparsa de Antonio Martín, Andalucía por el Mundo, ahí estaba, ahí en esos premios que dio el Diario de Cádiz, estaba primera y finalmente se llevó un segundo premio por parte del jurado. Entonces hubo agrupaciones que se vieron perjudicadas y otras que se vieron todo lo contrario, ¿no? Que se llevaron un primer premio cuando supuestamente ya los premios estaban dados, ya estaban decididos y fue el Diario de Cádiz el que la lió adelantando esos premios. Como digo, ¿qué tiene que ver esto con el jurado diario? Pues al año siguiente ya el Diario de Cádiz, con la historia de que esos premios era algo que daba el propio diario según su propia opinión, que nada tenía que ver con el jurado oficial, decidieron, como para continuar esa historia, decidieron dar lugar a ese hecho de que ellos mismos tenían su propia opinión y sus propios gustos sobre lo que se estaba actuando en el concurso. Decidieron crear el jurado diario, 5 personas, como si fuera un jurado oficial, en este caso buscadas por el propio diario, que bajo ningún tipo de premios oficiales ni nada de eso, simplemente por gusto, irían dando los puntos y se irían actualizando día a día y, como digo, repitiendo y poniendo mucho énfasis en que no eran los premios oficiales, que no tenía nada que ver con el jurado oficial, que muchas veces también gente que venía de nueva que se creía que eso eran los puntos oficiales del jurado y aún hoy en día pasa eso, ¿no? Pero no. Y ellos hacían mucho hincapié que eso era lo que habían hecho en la final del 84 y la gente no lo entendió. Pues ya dijeron, pues ya vamos a hacerlo a partir del año 85. Ese año le cayó mucha crítica durante el concurso de 1985. Se cantó mucho a lo ocurrido en el año anterior y mucha risa, sobre todo cuplés, a referencia al a ese jurado diario de 1985. Algo también quedó para la historia y, como digo, curiosidades de la vida. Como vengo hablando en el podcast de hoy, muchas curiosidades. ¿Qué habría sido si no se hubieran filtrado esos premios en el carnaval del 84? Si no se hubiera liado la que se lió y si el diario jurado no tuviera que haber buscado el resquicio de decir no, que esos premios son algo que nosotros estimamos o que son para nosotros, y tener que haber seguido dando bola a la historia creando el diario jurado. Pues seguramente hoy en día no tendríamos esos diarios jurados, no tendríamos pues ya lo que nos gusta a los aficionados, que es levantarnos al día siguiente, ver en distintos diarios o portales por internet qué puntuación se le va dando a las diferentes agrupaciones para ver cómo se va disponiendo más o menos, y por supuesto que no habría dado la cantidad de anécdotas y de letras que ha dado para los restos esta curiosidad, ¿no? El nacimiento de tantos jurados que hay por todos lados. Incluso a los aficionados pues les gusta jugar a esto, ¿no? Y dar sus propias puntuaciones de cara a lo que puedan ser los premios oficiales, ¿no? Así que nada, anecdotita por aquí de lo que ocurrió en aquella final de 1984 y el nacimiento del jurado diario que dio al año posterior y que tenemos hasta hoy en día. Llueve los diarios, una plaga sobre este teatro. El diario siempre ha sido un listillo aprovechado, que se sirve del concurso, pero nunca un rodado. Yo he visto la maldad reventando una final, publicando todos los premios sin dejarla terminar. Llueve los diarios, la playa que se tiende, que recorre todo el teatro. De barcos de gallinero, la tormenta fue rodando, la afición que no da crédito a lo que le está pasando, y las noches con que sueñan, todos los gaditanos buenos, acabó en una batalla entre gritos y abucheos.
de San Vicente, regreso al año siguiente para hacerse campeón. Soy la cosa de un teatro que detrás de valorado, que reserva lo mejor. Llueve en los diarios, una plaga contagiado por la olla. Llueve en los diarios, una plaga que no acaba con la fiesta y el teatro. Y ahora os voy a hablar de los debuts que nos dejó aquella década de los 80. Tranquilo, no voy a decir que el Celu empezó en comparsa, ¿no? O bueno, o sí, empezó en comparsa. ¿Pero en qué comparsa? Bueno, pues él debutó en el año 1980 en la comparsa Mimos, una comparsa con letra de Alfonso Quirós y música de Francisco Mora. Empezó en esta comparsa en 1980, como digo, y ya al año siguiente daría el salto a la comparsa con la que se hizo un poquito más, un hueco más grande en la historia del concurso, que fue la comparsa de Enrique Villega, ¿no? Pero bueno, pues para que vierais estas pequeñas curiosidades, para que vierais el hecho de que sí, que empezó comparsa, pero no sé si mucha gente sabría que empezó en el año 1980, como digo, en esta comparsa llamada Mimos. También tenemos en ese año 1980 el debut en comparsa en la modalidad de adultos de José Luis Bustelo en la letra. Fue con la comparsa Tiroleses, que fue tercer premio provincial. Así que fijaros también Bustelo como se las daba, que el primer año en adulto, pues del tirón, tercer premio provincial. Una final para nuestro querido Bustelo. En el año 1981 tenemos el debut en juveniles, en la modalidad de juveniles, el debut de Manolo Santander y Emilio Gutiérrez Cruz, más bien conocido como el Libi. Debutaron los dos juntos y ya en juveniles ya se podía ver lo que nos podría deparar para el futuro del concurso de estos dos gigantes. Consiguieron el primer premio con la chirigota Los Ases del Jazz, ¿vale? Eso, como digo, en 1981. Nos vamos un poquito más adelante, al año 1983, porque aquí tenemos el debut de Juan Carlos Alagón Becerra, con una comparsa escrita por él, con 15 añitos nada más. Trajo al concurso la comparsa Contrabandistas, una comparsa juvenil que, bueno, dejó buenas sensaciones. Y su participación se vería acotada solo a 3 añitos, de 1983 a 1985, ya que dejó el concurso pues, para centrarse en sus estudios, ¿no? Ya de sobra conocido, que se sacó la carrera de filosofía. Pero bueno, dejó ahí algunas cositas, como digo, en esos 3 años, y ya posteriormente sí que volvería al concurso ya para hacerse leyenda del carnaval. En ese mismo año, 1983, tenemos el debut también de Antonio Pedro Serrano, el canijo de Carmona. En este caso debutaría en la chirigota El Dios Baco y los que formaron el taco, proveniente obviamente de la ciudad de Sevilla. Y ahí lo tenemos también en 1983. Fijaros a qué año nos tenemos que retroceder para ver por primera vez al canijo en el carnaval de Cádiz. Un pasito más, un año más, en el año 1984, pues tenemos el debut, que creo que es el más conocido y reconocido de esta lista, el debut de Antonio Martínez Ares, con la comparsa que fue de la Peña Nuestra Andalucía, con esa comparsa llamada Requiebro, de esa historia que de bien es conocida. Se hizo cargo de este grupo de la Peña Nuestra Andalucía y conseguiría un sexto premio en la final de 1984, como digo, con la comparsa de Requiebro. Ese mismo año también debutaría un autor, bueno, en este caso músico, que pasaría también a la historia con su coro. Me refiero al coro de los niños y a Nandi Migueles, que ya aquí estaba, ya estaba tanto como músico como director de este coro, y debutaron bajo el nombre de La Vida es Sueño, ¿no? También un nombre así que podía intuir lo que nos iba a traer años posteriores y como digo, otro debut de un coro que pasaría a la historia del concurso.
En el año 1985 debutó José Luis Ballestero Castro, el Lobe, conocido por el Lobe, con la chirigota de Los Diablillos Salvajes del Caribe, que está muy lejos, muy lejos. Esta chirigota que el grupo en sí ya debutó el año anterior, en 1984. Este grupo llevaba la autoría de los hermanos Villegas. Y como digo, debutó el año anterior con la chirigota de los Intiotas, pero el Lobe debutaría al año siguiente, en el 85. Y fijaros las casualidades de las cosas, que al final se quedó conocida esta chirigota como la chirigota del Lobe, ¿no? Y fijaros que de por sí el grupo debutó un año antes de entrar en este reconocido carnavalero. Un año después, en el año 1986, tenemos otro debut de los importantes. José Guerrero Roldán, el Yuyu, daría su primer paso en el Carnaval de Cádiz con una chirigota, bueno, bastante olvidable, pero que en su nombre ya dejaba huella de lo que de ese tipo de doble sentido con el que irían trayendo el año siguiente, ¿no? El nombre de esa chirigota fue Los Ordeñadores Personales. Como digo, ese debut en 1986 de El Yuyu. Y por último tengo en esta lista el debut en 1987 de Juan Manuel Brasa Benítez, el Sheriff. Debutó con la chirigota Los Feicios. Y como digo, también en esta década de los 80, fijaros la lista de grandes carnavaleros, autores, directores y componentes que debutaron en los años 80 y que hemos podido disfrutar tanto ya en décadas siguientes, tanto en los años 90, en los años 2000, en los años 2010, y muchos, por suerte, aún podemos disfrutarlos sobre las tablas. Morena, bonita y gentil, artesana, tú me vuelves loco, por eso este piropo te lo dedicamos a ti. Te acompaño un tranquilo buscar, y vete rosas de canción, piensa con garbo y capa, viva la madre que te parió. Y ya para terminar este paseo por algunas de las historias que nos dejó el carnaval en la década de los 80, quería hablar un poco del metacarnaval, ese metacarnaval que hoy en día aún sigue estando muy presente, ya que para muchos aficionados o autores, bueno, es un tema que en mayor o menor medida lo ven correcto concursar con ello, usar el metacarnaval a través de las letras que se presentan al concurso. Y es verdad que el metacarnaval ha estado muy presente en el concurso desde hace décadas. Y prueba de ello es como el que me vengo a referir, en la década de los 80, que ahí era aún más presente y sin doble sentido ni nada, de directo. Como digo, en aquellos años 80, aunque ahora voy a poner un poquito la lupa en dos años concretos, en el año 1987 y 1988, unos años donde, bueno, hubo bastante tensión y por algunas cosas de las que pasaban tanto dentro del concurso como fuera de él. Y para empezar voy a trasladarme al año anterior, a 1986, porque fue el año donde se produjo uno de los grandes cajonazos de la historia del concurso, el cajonazo de la chirigota de los cubatas. Una chirigota que para muchos era un primer premio, pues para el jurado no lo fue. Decidieron dejarla fuera de la final, con lo que aquello supuso, ¿no? Muchas quejas por parte de los aficionados, de la propia agrupación, que ellos mismos decían que se esperaban en el fallo por temas de... Bueno, por aquel entonces el jurado lo ponía en las peñas y había unos ciertos desacuerdos, ¿no? Entre la agrupación y algunas peñas. Bueno, cosas de aquellos años, que no es ahora el tema en sí. Pero al final como digo, lo que se produjo fue este cajonazo que tuvo bastantes consecuencias dentro de lo que es el concurso, ya que una vez que ya se supo las que pasaban a la final, el Paco Rosado no tuvo bonitas palabras, obviamente hacia el jurado, pero hacia una de las agrupaciones que habían conseguido pasar a la final, ya que dejaba en duda la calidad de esas chirigotas frente a la de sus cubatas, ¿no? Que se habían quedado fuera de la final. Aquella final de 1986 ganaría el primer premio Las Momias de Huete para jugar a los niños, aquella chirigota del Lobe y compañía.
El segundo premio lo conseguiría Cada uno con la suya. Y el tercer premio, Los tontos de Capirote, una chirigota que también trajo bastante polémica en aquel año por lo que representaba, pero bueno, eso ya también sería otra historia. Pero yo me vengo a referir, como digo, a esa chirigota que consiguió ese segundo premio, chirigota de Cada uno con la suya, y con la que Paco Rosado no tuvo, bueno, Paco Rosado y demás autores de la chirigota, ¿no? Y demás, no tuvo ninguna piedad a la hora de decir que no, que cuestionaba mucho la calidad de la chirigota y qué es lo que había valorado el jurado para decidir que esa chirigota pasara a la final y no pasara a la final los cubatas. Esto trajo también, de momento, para ese mismo año, una repercusión bastante grande de lo que es dentro de la gran final. Primero el aficionado la tomó con el jurado. Se escuchó bastante veces cubata durante la final, jurado cabrón, bueno, lo típico cuando pasa algo así. Y durante la actuación de, como digo, de estas chirigotas, cada uno con la suya, pues el público también la tomó con esta chirigota, abucheándolo y casi ni dejándolo actuar bien, actuar cómodo. También pasó que, bueno, pues el hecho de que las otras dos chirigotas lisas en esa final moldearon su presentación como homenaje a los cubatas que se habían quedado fuera de la final. Y esta chirigota, ya habiendo escuchado las declaraciones de algunos componentes de la chirigota de los cubatas, pues decidieron que no, que no iban a adaptar nada, vamos. Entonces por ahí también el aficionado la cogió un poco con ellos. Muy convulsa también aquella final de 1986. También, bueno, pues se decía que en el falla estuvo Paco Rosado y algunos miembros de la chirigota. Y bueno, el ambiente estaba caldeado. A lo que me vengo a referir es que al año siguiente, en el año 1987, habría ya un intercambio de letras dentro de lo que es las propias tablas, ¿no? Dentro del concurso, no declaraciones fuera de él. Ese año esta chirigota de los cubatas decidiría no participar, sacaría una ilegal en ese 1987. Y bueno, en parte con eso, como protesta por el cagonazo del año anterior. Y para ese año se la tenían esperada tanto el autor de Cada uno con la suya, que no sacaba el mismo grupo, sino que cambió de grupo. El autor fue Juan Rivero, que con la chirigota de los sorteros de Plan, bueno, pues se le soltó algunas lindeces en las tablas. Bueno, algunas frasecitas, ¿no? Así que quedaron, ¿no? Como que a mí no me va el cubata, pero respeto a quien se lo bebe. Y solo falta decir, para que lo sepa ya, que yo saco una chirigota componiendo todas sus coplas sin ayuda de nadie más. O sea, hay un ataque tremendo al grupo de Paco Rosado y a él en particular. Pero aparte el grupo de Cada uno con la suya, que sufrió, como he comentado antes, lo de la final del año anterior, en ese año tenía un nuevo autor, pero decidió también acordarse de lo sufrido el año anterior y de la chirigota de los cubatas, pues también dejando algunos recados en el estribillo, ¿no? Con la frase de nos gusta más el Tintorro que el Rosado y el Ribeiro, y como alcalde de barrio viejo que barrio nuevo, ¿no? O sea, también otro tirito a aquello, ¿no? Como digo, el metacarnaval siempre presente en aquellos años. Me gusta más el Tintorro que el Rosado y el Ribeiro, y como alcalde de barrio viejo que barrio nuevo. También tuvimos un poquito de metacarnaval en esos años entre 1987 y 1988, ya que, bueno, para el año 1986 se decide, bueno, ya en el 85 se anunció de que se iba, no, perdón, en el 86 se anunció que se iba a cerrar el falla, pero aún no se sabía dónde se iba a ir el concurso. Y ya durante ese año, para el concurso de 1987, se decidió que fuera en el Gran Teatro, en el Teatro Andalucía. ¿Qué pasó? Bueno, pues esto trajo el rechazo de algunos autores, entre ellos encabezados por Antonio Martín, que aunque participaron en 1987 en el concurso, que ya fue en el Teatro Andalucía, bueno, pues dijeron que todo el tema del nuevo teatro, que la forma de plantearse todo, ¿no? La puesta en escena, los camerinos que tenían que estar fuera, ¿no? Todo lo veían muy enrevesado, que no quería participar para el siguiente año. Y al año 1988
faltarían sobre las tablas muchos de esos autores consagrados, Antonio Martín, Villegas, Pedro Romero, faltarían muchos autores. ¿Eso que trajo consigo? Pues también que hubiera muchas letras en concurso haciendo mención a la falta de estos autores y los motivos, ¿no? Y también algo muy importante que le tocó un poco la fibra a autores que participaban ese año, y es que parecía como que el carnaval ya iba a ser menos carnaval porque faltaran esos autores, ¿no? Y esa frase tal cual la digo, el sentir que había ese año, la refleja muy bien, por ejemplo, Martínez Ares en una letra de la comparsa de Entre tus brazos. Dicen que este año el carnaval será menos carnaval, porque los punteros se han negado a salir. Dicen que este año no todo será igual, y yo la verdad es que no lo veo así. No sé qué mosca la habrán picado, tampoco me importa, para que este año digan que no es a las comparsas. Pero presiento que los fanáticos en esta historia estén haciendo de dos granitos una montaña. La cuestión aquí es que al año siguiente volvería Antonio Martín a las tablas junto a otros autores que decidieron descansar en aquel concurso. Y por supuesto, pues si él había tenido letras sobre las tablas el año anterior, al año siguiente iba a contestar a esas letras. Una de las letras que más incipiencia le dio fue la de la comparsa Al compás de mi cepillo, primer premio en aquel 1988, que exigía y decía que había que estar ahí sobre las tablas pues, para concursar, ¿no? Y para demostrar ese amor que se le tenía a Cádiz. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, como digo, en la vuelta de Antonio Martín con aquella comparsa de Tras la Máscara, no se quedaría callado y tendría respuesta sobre las tablas, ¿no? Con alguna letra en la que, bueno, pues alguna, ¿no? De esas letras que, por ejemplo, decía que el que exigiera que estar aquí, que queda eso muy gaditano. Esto me refiero a la letra que propiamente escribió Antonio Martín. Digo que exija que hay que estar aquí, que queda muy gaditano, aun sabiendo de antemano que hay que dar más para exigir. Hágame caso y tome ya lesiones de carnaval. O sea, si ya recibió puñaladitas, como se dice el año anterior, Antonio Martín volvió con las armas bien cargadas. Y nada, pues esta curiosidad, como digo, este metacarnaval así tan cruento, ¿no? En esos años 80, que como digo, hay muchas letras por ahí que se puede sacar. Y en estos dos casos me parecieron bastante curiosos cómo se soltaban letras duras en el propio concurso. Y la verdad es que no sé cómo se tomaba aquel tipo de concurso por aquellos años, pero a la vista está que para la historia quedan esas letras que al final pasan los años, pasan las décadas y te das cuenta de que son otra forma, ¿no? de hacer historia en el concurso y de saber qué es lo que, bueno, qué es lo que se sentía y a qué se le cantaba y dónde estaban los temas candentes, ¿no? En este caso, como digo, un metacarnaval bastante cruento y muy a la paz de lo que se sentía en aquellos años 80, con tantos cambios. Como digo, el cambio del Falla por Andalucía no fue algo que agradó a muchos autores. Al final fueron más tiempo de lo que en principio se dijo. Diferentes estilos se hacían presentes. Grupos nuevos que peleaban ahí arriba. Cajonazos. Mucha polémica con el jurado, ¿no? Y esas cosas. Al final, pues lo que construyó y se fue quedando para la historia de aquel carnaval de la década de 1980. Y ya poco más. Aquí dejo este especial repaso por algunas de las historias del carnaval de los 80. No antes, sin dejar alguna otra curiosidad que me ha parecido interesante de traer aquí a este podcast y este recordatorio del carnaval de los 80. Dos anécdotas que me han gustado mucho. La primera, y es que los ganadores de 1988 en las 4 modalidades, ¿vale? En tanto coro, comparsa, chirigotas y cuartetos, los
4 autores ganadores no volvieron a ganar en esa modalidad ya para los restos. Es decir, ganaron el primer premio ese año y ya no volvieron a tocar ese primer premio. Como digo, concretamente en esa modalidad, ¿no?, en la que la ganaron. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una de las cosas que me han llamado la atención es que ese año 1988 el primer premio lo ganó el dúo de Manolo Santander y el Livi, con el cuarteto El Velatorio. Y ya no volvieron a ganar en cuarteto. Es decir, obviamente se conoció que Manolo Santander posteriormente se pasaría a la chirigota y ahí sí que conseguiría primeros premios, pero no volvió a ganar un primer premio. Pero lo que me parece curioso es que el Livi solo ganaría ese primer premio en ese año, en 1988, un primer premio de cuarteto, y aún así, bueno, pues es uno de los cuarteteros más reconocidos en la historia del carnaval. Como digo, muy curioso que todos los autores que ganaron un primer premio en ese 1988 no volvieron a ganar un primer premio en la modalidad que lo ganaron. Y como otra anécdota, ya para cerrar, es que en 1988 tuvimos el primer dios momo del carnaval de Cádiz, que recayó en la figura de El Quini. Fue el primer dios momo que tuvimos. Así que otra curiosidad, anécdota y otro dato que os dejo, que no sé si os supierais mucho de las cosas que aquí he contado, pero bueno, espero que hayáis disfrutado de este viaje y que os haya gustado. Cualquier comentario, apreciación o lo que sea que me queráis dejar será bien recibida. Así que nada, yo me despido por hoy y nos escuchamos en otra. Adiós.